Dios bendiga al pueblo del Señor en esta hora. Dios te bendiga abundantemente en esta preciosa hora. Así quien te habla como de costumbre, tu hermano en Cristo, para escudriñar nuevamente las Escrituras, tu hermano en Cristo, Heriberto Méndez González, que en esta ocasión quiero hablar de aniquilación o castigo eterno. Escúchame bien, iglesia. Aniquilación o castigo eterno. Y sentí traer este tema porque hay mucha falsedad, hay mucha gente predicando falsas doctrinas. Hay gente que enseñan que cuando el hombre, especialmente el pecador, cuando muere, queda completamente aniquilado y que no hay un castigo eterno. Pero en esta hora maravillosa voy a probar por las Escrituras si realmente la persona queda aniquilada cuando muere, hello, o si no queda en un estado inservible en tormento eterno. Y eso lo vamos a ver por las Escrituras, que las tengo aquí en esta hora y tengo ciertos apuntes para compartir con ustedes este tema. Y esperamos que cuando yo termine este estudio usted pueda salir de dudas, si acaso tenía alguna. Pero en esta hora yo sé que esta palabra le va a ministrar y a su vez va a poner en su corazón más temor de arriba. Alabado Jesús, porque el Espíritu Santo imparte temor, no temor de miedo, sino temor reverente. Y los que conocen esta palabra y conocen esta doctrina, Dios le imparte más temor para que le podamos servir al Dios vivo. Voy a comenzar con la palabra en Daniel capítulo 12, verso 2. Dice la palabra, y estoy usando parte del texto bíblico para no tomarme mucho tiempo. Dice la palabra, hablando Daniel del día de la resurrección, dice la palabra que unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Como dato curioso, dice unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, vergüenza y confusión eterna. Lo que da a entender este texto bíblico es que la persona o el alma de esta persona sigue teniendo existencia. Porque si no tuviese existencia, no hubiese dicho para vergüenza y confusión eterna. ¿Sabe? La confusión queda sobre algo que sí tiene existencia. Y si la persona no tiene existencia, ¿cómo va a estar confundida eternamente y para siempre si no tiene dicha existencia? Por lo tanto, sí la tiene porque va a recibir vergüenza y va a estar confundido eternamente y para siempre. Dice la palabra también en Mateo capítulo 13, verso 42. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, uno debe existir para crujir los dientes. Eso tendrá lugar después del día del juicio. Escúcheme bien. Después del día del juicio tendrá lugar esa expresión que dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Óigame, tiene que haber lloro y crujir de dientes sobre alguien que tiene existencia. Porque si la persona queda aniquilada, ¿cómo es posible que la Biblia diga que va a crujir los dientes de tormento, de dolor, cuando la persona o el alma no existe porque quedó en aniquilación total? Por lo tanto, sí tiene existencia porque será el lloro y el crujir de dientes. Dice la palabra en Mateo capítulo 18, verso 8. Y será echado en el fuego eterno. O sea, ¿para qué Jesús habló de un fuego eterno si la persona o el alma de esta persona dejó de existir? Por lo tanto, la persona sí tiene existencia en ese fuego eterno. Dice la palabra en Mateo capítulo 23, verso 15 en adelante. Dice, Jesús hablándole a los religiosos de aquella época, dice, los hacéis 2 veces más hijos del infierno que a vosotros. O sea, si la persona cuando muere, y especialmente en ese día del juicio, va a quedar aniquilada, y la expresión hacéis 2 veces más hijos del infierno, porque hay gente que interpreta la palabra infierno como sepultura, pero cuando la Biblia habla del infierno, está hablando de ese día de juicio donde serán lanzados al lago de fuego y azufre. Y por lo tanto Jesús hablando dice, y hacéis 2 veces más hijos de ¿qué? Del infierno. O sea que si la persona muere y queda aniquilada, ¿por qué Jesús no dijo esta expresión? 2 veces más aniquilado. Sí, porque para muchas personas la muerte es aniquilación. O sea, la muerte no es tormento. Para muchas personas la muerte no es el estado de confusión eterna, sino que es un estado de aniquilación. ¿Y por qué Jesús entonces habló de que serán echados
en el infierno y los hacéis 2 veces más hijos del infierno. Por lo tanto, no está hablando de aniquilación, está hablando de tormento. Alabado Jesús. Y en Marcos capítulo 9, verso 43, Jesús hablándole a los judíos, dice la palabra: mejor te es entrar en la vida manco, alaba, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Óigame, ¿cuál sería la diferencia de tener 2 manos en el infierno si usted no existiera? O sea, la persona tiene existencia, por lo tanto Jesús advirtió en esta hora: mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, porque el fuego del infierno no puede ser apagado. Marcos capítulo 9, verso 44, dice la Biblia: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Observe que dice el gusano de ellos. ¿Cómo pueden tener gusanos si no tienen existencia? Dice que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si la persona queda aniquilada, ¿cómo es posible que la Biblia diga el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga? ¿Sobre quién? ¿Sobre la nada? Imposible. Sobre almas en tormento. Alabado Jesús. Dice la Biblia en Lucas capítulo 3, verso 17. Y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. ¿Por qué se necesitaría fuego que nunca se apaga? Por algo será, ¿verdad? Porque la persona o el alma de esa persona está en ese lugar de tormento y no quedó aniquilada. Dice la palabra en 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Si la persona no tiene existencia, si la persona quedó aniquilada, ¿cómo es posible que la Biblia diga que sufrirán y que tendrán, aleluya, una eterna perdición? Una eterna perdición sobre la nada, sobre lo que no existe, imposible. Cuando habla de la eterna perdición, está hablando de almas en sufrimientos, almas en tormento. Dice la palabra en Judas, verso 13, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Dice que está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hay tinieblas y oscuridad. ¿Sobre quién? Sobre los que sí tienen existencia, que van a estar en esas tinieblas y en esa oscuridad eternamente y para siempre. Pero si la persona dejó de existir, ¿cómo es posible que la Biblia hable en esta hora de oscuridad, de tinieblas sobre la gente o sobre almas que no tienen existencia porque quedaron aniquilados? Imposible. Están en ese lugar de tormento. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Óigame, ¿por qué diría su parte si usted no tiene existencia? Dice que tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Dice que tendrán su parte porque precisamente van a estar en ese lugar de tormento eternamente y para siempre. O sea, que no quedaron aniquilados. Y la palabra de Dios dice en esta preciosa hora, en Mateo, escúchame bien, capítulo 16, verso 26 en adelante. Mateo capítulo 16, verso 26. Dice la palabra, ¿por qué aprovecharé al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Me da a entender este texto bíblico, los dos textos, con su contexto, que el alma de esta persona que muere en pecado tiene existencia, porque dice la palabra, ¿qué aprovechar el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? O sea que en aquel día el hombre, ¿qué recompensa podrá dar para poder salir de ese lugar? Ninguna, porque no hay recompensa que pueda sacar al hombre y a la mujer que mueren en pecado de ese lugar de condenación eterna. Se lo voy a poner de este ejemplo, o le voy a dar este ejemplo sencillo en esta hora. Supongamos que yo decida irme para un monte porque quiero entrar en dicho monte y quiero observar la naturaleza, los árboles y todo lo que se encuentra en ese monte. Estoy yo en ese monte un par de horas, pero decido salir del monte porque ya es bastante tardecito. Pero cuando trato de salir del monte, a mí se me pierde el camino.
y empiezo a desesperarme. Y pasan las horas y no puedo salir porque no consigo la salida. Estoy confundido. Hay muchos callejones, hay muchas entradas y salidas y no consigo el lugar y el camino exacto para salir de ese monte. Estoy desesperado. ¿Cuál va a ser mi reacción? Mi reacción es la siguiente. ¿Qué puedo hacer yo para salir de este lugar? Yo haría cualquier cosa, que se apareciera alguien para que me extendiera la mano para salir de este lugar, porque estoy desesperado, porque me siento triste, no encuentro qué hacer, no hay salida para mí, me encuentro perdido en este monte, estoy desesperado, quiero salir de ahí, pero ¿qué puedo hacer yo para salir de ese lugar? Estoy desesperado. No hay forma de salir, alguien tiene que ayudarme. O sea, estoy en lamento, estoy en agonía, estoy desesperado porque estoy perdido en ese lugar y deseo salir, pero no puedo. Eso es lo que quiere decir ese texto bíblico. Porque ¿qué aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dar al hombre por su alma? O sea que la persona tiene existencia en ese lugar de tormento y está ¿qué? Lamentándose, sufriendo, deseando salir de ese lugar, buscando la forma de que alguien venga y lo rescate de ese lugar de tormento, de condenación, pero ya es tarde para su vida. Alabado Jesús. Es tarde para su vida. ¿Por qué? Porque la oportunidad es ahora. Ahora usted tiene oportunidad de escapar, pero después no tiene oportunidad de escapar. Por lo tanto, esa doctrina de la aniquilación, de que cuando el hombre muere o la mujer muere queda en un estado de aniquilación, eso la Biblia no lo dice. La Biblia me dice a mí que yo tengo un alma. Cristo lo dijo en cierta ocasión. Aleluya. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir cuerpo y alma en el infierno. Eso se encuentra en el libro de Mateo. Se lo voy a leer para citárselo con más exactitud en esta preciosa hora maravillosa. Dice la palabra, Mateo capítulo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Viene una persona y mata a otra. Lamentablemente eso está pasando en el mundo entero. Mató su cuerpo, pero el alma se salió del cuerpo y se fue. Si murió en Cristo, está en el paraíso. Si murió sin Cristo, se fue abajo, al Hades. Los que mueren en pecado están abajo en el Hades, donde estaba el rico, en ese lugar de tormento. De ahí no salen hasta el día del juicio final, que los van a resucitar y los van a lanzar al lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. La doctrina de que el hombre cuando muere quedó en un estado de aniquilación, eso no lo dice la palabra de Dios. La Biblia me dice a mí que cuando el ser humano muere en pecado, se va bajo el tormento porque el alma tiene sus 5 sentidos intactos, alabado Jesús. Con todas sus facultades la persona se sale del cuerpo y está consciente en un lugar de tormento. Eso es lo que la Biblia le llama la eterna condenación. La Biblia en ningún momento me habla a mí de aniquilación. Hay gente que creen que cuando mueran, pues, que me entierren si yo voy a disfrutar la vida después que me entierren y ya se acabó todo. No se acabó, mi hermano. Comienzan los problemas para aquellos que mueren sin Cristo. Por lo tanto, la aniquilación, el estado de inconsciencia del hombre cuando muere es una falsa doctrina. La Biblia me dice a mí que hay un lugar de tormento, hay un lugar de sufrimiento eterno, donde el gusano no muere, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esta es la importancia de predicar a Cristo, al que murió en aquella cruz del Calvario, para redimirnos de toda iniquidad, alabado Jesús, porque las consecuencias son eternas. Hay otras personas que han dicho, bueno, pero esto es que es injusto. Yo le hablé una vez a un joven hace varios años atrás y le hablé de este lugar de tormento, que la persona si muere va a estar en sufrimiento, en tormento, en agonía, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga por los siglos de los siglos. ¿Sabe lo que me contestó? ¿No crees que eso es mucho? ¿No crees tú que eso es demasiado? El problema de la gente es que creen que el pecado es cualquier cosa, número 1. Número 2,
escúcheme bien, la ofensa que se hace cuando la gente vive en pecado, esa ofensa o esas ofensas plural porque siguen practicando constantemente el pecado, esas ofensas que se le hacen a Dios, se le hacen al Dios eterno. Y como se le hacen al Dios eterno, las consecuencias son eternas. Porque no es solamente que el pecado es grave, claro que sí, es gravísimo. Pero ¿a quién se le hace la ofensa? La ofensa se le hace a un Dios eterno. Y como se le hace a dicho Dios eterno, las consecuencias son eternas. Hay gente que creen que, no, si se murió a los 50 años, ¿por qué no recibir un castigo de 50 años? Si murió a los 80 años, ¿por qué no recibir un castigo de 80 años? Porque estuvo 80 años pecando. Lo que pasa es que, volví y repito, la ofensa no se le hace a un Dios pequeño, por decirlo así, porque no hay dioses pequeños. Los supuestos dioses que hay por ahí son ídolos que no tienen poder. El único Dios grande y poderoso es nuestro Dios, es un Dios eterno. Y como la ofensa se le hace a un Dios que no tiene final, que no tiene fin, las consecuencias de morir en pecado también son eternas. Por lo tanto, no existe en la Biblia la aniquilación. Lo que existe es el castigo eterno. Lamentablemente es un tema difícil de predicar, pero es la realidad de la palabra. Aquel hombre rico, dice la Biblia, que murió y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Óigame, ¿y cómo pudo ver? ¿Cómo pudo estar en tormento? ¿Cómo pudo hablar si estaba sepultado? Dice que este hombre fue sepultado, pero que entonces estaba en tormento. Bueno, sepultaron el cuerpo, pero el alma cuando se sale de ese cuerpo, el día que él murió, si murió ese mismo día, rápido el alma se sale del cuerpo y esa alma desciende abajo al tormento. El cuerpo, la funeraria se encarga del cuerpo. Pero la persona que muere en pecado se fue abajo en tormento, como le pasó, alabado Jesús, al rico. Y lamentablemente es así. No hay lugar de descanso. No hay lugar de aniquilación eterna. Hay un lugar de castigo eterno para aquellos que no se someten a su palabra. Por lo tanto, la doctrina de la aniquilación es una doctrina falsa. La Biblia me habla de separación. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando la Biblia dice la paga del pecado es muerte, está hablando de separación. Pero hay un regalo de Dios, ¿cuál es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lamentablemente por ahí hay 2 o 3, por no decir muchos, que creen que después que mueren se acabó todo. Ahí es donde empiezan los problemas, mi hermano. Porque si muere sin Cristo se fue abajo al tormento. Porque la aniquilación no existe. Lo que existe es la separación. Cuando la Biblia habla de la muerte, está hablando de separación. No está hablando de aniquilación. Esperamos que este corto estudio bíblico o esta predicación, como usted quiera recibirla, haya sido de bendición para usted y pueda comprender un poquito más las Escrituras y las consecuencias de morir en pecado. Son consecuencias eternas, gravísimo, por decirlo así. Alaba. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque no hay aniquilación. Lo que hay es castigo eterno. Que Dios te bendiga. Seguimos subiendo videos de vez en cuando. Alaba. Escudriñando las Escrituras, porque la iglesia está llamada a estudiar la palabra, a escudriñar las Escrituras para poder entender un poquito mejor las doctrinas fundamentales de la palabra. Será hasta la próxima que seguiremos escudriñando la poderosa palabra del Señor. Dios te bendiga.